Ya estoy grabando, porque si no yo me comprometí y aquí estamos grabando. Les voy a compartir el escritorio. Si me dejan de ver es porque estoy compartiendo el escritorio, porque os voy a compartir el artículo original de ese año, de esa constitución. Déjenme, me acuerdo cuál es. Debe ser esto. Estoy abriendo. Les voy a compartir este material. Están viendo todo lo que estoy pasando. Debe ser anterior a esto. A ver si lo encuentro. Tengo bastante material, luego me confundo. No, es antes. Es mucho antes. Quiero mostrarles ese artículo. Se me hace interesante. Déjenlo busco. Lo estoy buscando. Tengan un poquito de paciencia. Aquí está. La cuestión del 47. En el artículo 25, ¿sí lo ven? Espero que me digan que sí lo están viendo. Si están viendo, ya están viendo, no se ve, ya ven, ya lo ven, ya ven la pantalla, ya lo ven, es esta parte, ya lo ven. Sí, ok, vuelvo a compartir aquí. Este artículo es el original de la Constitución de 1847, es el artículo 25. Que quedó como que lo voy a leer y se lo voy a ir señalando. Si los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o del acto que lo motivare. Aquí hay una característica en este artículo 25. Sí lo vieron todos, ¿verdad? Todos lo vieron, me escuchan, todos lo vieron. Ok, dejo de compartir, retomo la... Entonces, en este artículo 25 de esa Constitución, lo importante, obviamente, es que ya nace el amparo como tal. Si se dan cuenta, hay una característica, a diferencia de nuestro artículo 103 y 107 de la Constitución que nos rige actualmente, es que solamente eran actos del Ejecutivo, del Legislativo. El judicial quedaba excluido, es decir, no podía haber un amparo contra el Poder Judicial. En este caso sí puede haber un amparo en la Constitución que nos rige actualmente, 103 y 107, contra actos emanados del Poder Judicial. Aquí hubo un avance, pero se ve en cierta forma empañado porque se deja fuera el Poder Judicial para poderse amparar contra una resolución, un fallo o lo que fuera del Poder Judicial. Es un avance. Vamos a ver que en la Constitución aquí lo estamos viendo, de 1857, la Constitución que es un parteaguas en nuestra historia, que son la Constitución del 57 y las leyes de reforma, se consagra ya de manera definitiva lo que es el amparo como tal. Y ahí la Constitución 17 retoma o toma grandes elementos de esta Constitución para darnos los artículos del 103 y 107, que ya hablamos de un amparo como tal. Y ya obviamente la Constitución del 7 que nos rige actualmente en los artículos 103 y 107 que les acabo de mencionar. Esos son todos los antecedentes históricos de cómo fue surgiendo el amparo en nuestra historia de nación independiente como Estado, por lo cual podemos hacer muchas críticas. Obviamente hubo muchas cosas, nuestra historia en el siglo XIX fue una historia de inmadurez política, inmadurez de todos los sentidos, que nos costó perder más de la mitad del territorio nacional, nos costó ponernos de acuerdo para saber qué país queríamos, y hasta más o menos por los años 29 del siglo XX fue cuando nos pudimos poner de cierta forma de acuerdo para tener cambios pacíficamente, y eso es importante. Continuamos. Me adelanté un poquito, dan los fundamentos de donde encontramos
la norma específica de esto. Obviamente la Constitución es donde nace el amparo como tal, en los artículos 103 y 107, y la ley reglamentaria de este amparo, ley de amparo, que es una reglamentación de los artículos 103 y 107, son los del artículo 1 al 234 de la misma ley de amparo. Entonces aquí son los fundamentos, vamos a ir tratando de desglosar poco a poco. Hay mucha crítica que podemos hacer, no a la ley como tal, sino a las reformas que han habido en esta ley, básicamente el artículo 135, y me adelanto a todo esto. El artículo 135 se refiere a la suspensión provisional y definitiva en cuestiones de amparo fiscal, cuando uno va a amparar fiscalmente. Hay un cambio trascendental en 2006 y otro en 2011. 2011 trató de corregir, vamos a llamarle una cosa, a la reforma que hubo en 2006 de este artículo, y vamos a ver lo que se refiere a lo que entendemos por suspensión. Lo vamos a ver más adelante. Aquí hasta aquí vamos bien, espero que todos vamos bien. Si vamos bien todos, ya saben, me pueden interrumpir, me pueden preguntar, soy abierto a sus dudas, a sus comentarios. Ok, sigamos. Aquí tomé una definición de un maestro de Derecho, del posgrado de Derecho. Es el maestro Luis Raúl Díaz González. Hay literatura de él, si la pueden conseguir es muy buena. Utiliza un lenguaje sencillo, sin tanto tecnicismo como muchos libros de Derecho, que cuando uno como no acostumbrado, no versado en léxico jurídico, le cuesta un poquito trabajo entender de qué habla o de qué trata o sobre qué versa dicho texto. Ese maestro tiene la ventaja de que ha tratado de utilizar ese lenguaje tan llano, tan claro, que lo podemos leer cualquiera, Así que si pueden conseguir un libro de él, tienen muchos, léanlo. Hasta aquí la definición es muy clara: el juicio está empleado para impugnar actos de autoridad violatorios a las garantías individuales. ¿Dónde están establecidas esas garantías? Obviamente en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, para mantener el respeto a la legalidad. Básicamente ese es el amparo. O sea, hay una violación a una garantía individual o a varias garantías que están fundadas en la Constitución, y por lo tanto el agraviado, en este caso la persona a la que le fue violada su garantía individual, tiene este recurso para que la autoridad que la agravió resarza eso, o sea, buenas tardes, Cari. Entonces ya aquí estamos entrando que es un medio para que hagamos valer nuestras garantías individuales que están consagradas en la Constitución. Vamos avanzando. Ahorita me voy a detener tantito para que veamos lo que les comentaba. Hay dos tipos de amparo, y ahí están los fundamentos: el artículo 158 y el artículo 114. El primer artículo se refiere al amparo directo y el segundo se refiere al amparo indirecto. Básicamente, para que nos dé tiempo, el amparo directo se refiere a que cuando en el caso del amparo fiscal que estamos tocando, es cuando yo interpuse un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la sentencia que obtengo de ese juicio de nulidad que yo interpuse como contribuyente no me da la razón. Puedo interponer el amparo directo. Eso está regido en el artículo 158. El amparo directo, para efectos fiscales que estamos viendo exclusivamente, lo resumo, lo enmarco, lo delimito, que es cuando es a raíz de la entrada de una vigencia de una ley. Recordemos, hay dos tipos de leyes en el ámbito fiscal: las autoaplicativas y heteroaplicativas. Todos sabemos y tenemos claro que es una ley autoaplicativa y heteroaplicativa. Si lo tenemos claro, lo pregunto. Si no, para mostrarles una tesis, creo que tengo dos tesis ahí, sobre lo que se define que debemos entender por una norma autoaplicativa y heteroaplicativa. Si lo tenemos claro, todos lo tenemos claro, no hay dudas en eso para poder continuar. ¿Todos bien?
como nadie me dice nada, como es en el que calle otorga, doy por hecho que todos manejamos, ¿no? Ok, Garibay. Explico, ok, muy bien. Les muestro las tesis y una definición ranchera, como se dice. Sé que no me ven muy bien, digo, es por no sé si sea lo de las fallas que hemos tenido en la sala de la Nanfinet, o sea mi conexión, pero bueno, lo importante es que estamos. Cuando estamos hablando de una autoaplicativa es que que entra en vigencia, cuando trataré de ser más claro, pero me estoy tratando de ordenar mis ideas. Voy a empezar por la heteroaplicativa para que sea más clara. Cuando entró el IDE, cuando se decreta y sale publicada la ley del IDE, si yo no tenía un depósito en efectivo, yo no estaba obligado al pago del impuesto, o la entidad, la institución financiera o crediticia no tiene la obligación de recaudar el IDE. En este caso, como a mí no me aplica la norma por el solo hecho de la entrada en vigencia, estamos hablando de una norma heteroaplicativa. Cuando por el solo hecho de que una norma entra en vigencia, yo estoy obligado a acatarla, y por lo tanto estamos hablando de una norma autoaplicativa. Si les quedó con el eje, como ahorita lo definí ambas, espero que les haya quedado claro, y si no, les voy a mostrar las tesis que están en la que las tengo aquí voy a compartir el escritorio nuevamente. Es en el ejemplo que les puse. Ya está. Ya están viendo la pantalla, ya están viendo mi pantalla. Les voy a compartir esto. Es el ejemplo que les había dicho de los depósitos. Está muy claro. Esta es la tesis. Por ejemplo, si es tesis, ya tantas tesis que manejo, pero es una tesis. Entonces nos señala lo siguiente. Se fue publicado en 2007. Dice: conforme a los artículos 1, párrafo primero, 2, fracción tercera y 12, fracción segunda de la ley de impuestos a depósitos en efectivo, para que los contribuyentes se ubiquen en los supuestos de causación del tributo, es imprescindible de cualquiera de los siguientes supuestos. Y ya nos da todos los supuestos. En este tiempo eran 25,000 pesos, la tasa del 3%. Y aquí viene la parte importante. Si dichas porciones regulatorias de la causación del impuesto generan una afectación a los particulares a partir del momento en que se actualiza alguna de las condiciones aludidas, entonces la idea del impuesto de depósitos en efectivo son de naturaleza heteroaplicativa, porque su solo entrada en vigor no causa efectos vinculantes ni genera obligaciones concretas incondicionadas para que los sujetos pasivos en su individuación queda supeditada a que se ubiquen en cualquiera de los supuestos de causación. Es decir, si yo no caigo en el supuesto de tener depósitos que excedan 25,000 pesos, por lo tanto estamos hablando de una norma heteroaplicativa según esta tesis. Y si nos queda, si la vieron todos, y si nos queda un poquito más de duda, aquí está, que es con la ley de impuesto a tasa única. Aquí también nos señala lo mismo. La vayan viendo. Aquí simplemente por el hecho de que entre la norma jurídica fiscal en vigencia, por el solo hecho de eso, yo ya estoy obligado a autoaplicar esta norma, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Una, al momento que entre en vigencia, ya es obligatoria, y la otra tengo que caer en el supuesto para poder estar obligado al tributo. Esa es la esencia de una y de otra. Espero que haya sido claro en mi explicación. Si no lo fui,
con toda confianza díganmelo. Las tesis que les mostré son las tesis más digeribles. Hay tesis que vienen más sofisticadas, pero por lo mismo son menos digeribles. Uno se queda leyendo y tiene que darle unas 2-3 leídas para poder digerir, analizar, desmembrar la tesis, para encontrar el sentido y poder mentalmente simplificar, digerir y después poder expresar en palabras concretas y muy sencillas. Entonces espero que haya cumplido con el objetivo de explicar la diferencia de una y otra, porque es importante en el caso del amparo indirecto cuando vamos a interponerlo para cuestiones de vigencia de ley. Entonces, porque si metemos un amparo y yo no sé no distingo entre una y otra, el lapso en que yo voy a interponer, el tiempo que tengo para interponer un amparo y la manera en que lo voy a desarrollar en el amparo como un agravio, puede ser que el amparo sea desechado, no interpuesto, o el sobreseimiento. Continúo. Les voy a decir aquí, abro un paréntesis, no sé si muy largo o muy corto, les voy a comentar antes de continuar, porque lo vamos a ver más adelante en el artículo 135 que vamos a ver en la suspensión. En México, la autoridad hacendaria hizo un estudio más o menos por el año 2003 al 2005, donde decía que había una industria del amparo. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Ahí tengo unos artículos que bajé ya hace mucho tiempo y los pasé a mi máquina, esta máquina, los tenía en el despacho. A la autoridad se refiere a una industria del amparo porque casi todos los amparos los perdía. Y parte de la premisa es que los amparos, la mayoría de los amparos son empresas grandes, poderosas económicamente y que tienen la facilidad o los recursos para contratar grandes despachos de contadores y abogados y conseguir el amparo y ganar el amparo. Por lo tanto, el amparo fiscal es malo. Esa es la premisa de la autoridad. Por lo tanto, hay que modificar la tesitura. No fue modificada totalmente como lo pretendía la autoridad, es decir, quitar el amparo fiscal. Esa era la pretensión de la autoridad, quitar, o sea, todo lo que era cuestión tributaria, cuestión de contribuciones, no podía haber, y eso es lo que pretendía más o menos en el año 2005 para 2006, era de entrar a quitar en la ley de amparo el poder interponer un amparo en la cuestión de impuestos. No pasa así. Queda en el sentido de que dicen, ok, ¿cuál es la finalidad de un amparo? Sí, protegerte, que la autoridad federal te dé su protección contra el agravio que está cometiendo otra autoridad. Pero para esto, tú siempre en el amparo vas a pedir una suspensión, es decir, del acto reclamado. Si yo estoy pidiendo el acto reclamado es la determinación de un crédito, entonces la suspensión es que ese crédito no se puede ejecutar. Si es una ley, que esa ley no pueda ser aplicada contra mí. Es decir, si yo estoy un ejemplo en el caso de ley, si yo estoy diciendo que un artículo de X, artículo del ICR, es ilegal o inconstitucional, la suspensión va a proceder contra esa ley y no me va a obligar. La importancia aquí es sobre todo cuando es de juicios, porque hay un crédito fiscal en firme y se metía eso, y si el contribuyente no tenía la capacidad para garantizarme adelante, el juez del tribunal del circuito muchas veces te sentaba de garantizar el interés. Y básicamente el argumento también era ese de la autoridad. Es que si es una empresa grande, simplemente por hecho de decir que no tienen recursos, el juez, sin garantizar el interés, concedía el amparo. Sí, pero si tú ves que algo está mal, pero aquí yo creo que la premisa que debe haber utilizado la autoridad, y les voy a enseñar los artículos, era la siguiente: el juicio de amparo solamente está beneficiando a algunos, y por norma constitucional el amparo debe ser en beneficio de la mayoría, y solamente los que tienen recursos pueden tener ese acceso al amparo, y la mayoría de los contribuyentes que no tienen para contratar un abogado, porque yo trabajé con un abogado y más o menos el amparo más barato
que vi con otros despachos y bufet de abogados, en el caso del YETU en el 2008 lo cotizaba en 40,000 pesos. 40,000 pesos. Entonces estamos hablando que un contribuyente en promedio de ingresos de que tenga 20,000, 30,000 pesos y eso tengo que pagar nómina y demás, no tiene la posibilidad de interponer un amparo en ese tiempo. A lo que quiero llegar, sí, en cierta forma había un abuso de ciertos contribuyentes, de los grandes contribuyentes de este país, con el amparo, pero no... Así es. Entonces, yo creo que el amparo, la ley de amparo debe ser nuevamente modificada en el sentido de que el amparo debe ser abierto a todos, sin necesidad. Ahí viene mi hijo, soy aquí en la casa, a ver si no viene aquí a interrumpirme. En el sentido de que, a ver, ya se vino aquí, a verla todo, ¿qué quieres? Ven. En el sentido de que el amparo es un instrumento, según el artículo 24 de la Convención Interamericana. Ay, mi hijo, mi latoso. Así, no, ve para allá, estoy trabajando. Según el artículo 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José de 1969, establece que la ley debe ser aplicada para todos. Para todos. Entonces, que esa reforma que hubo en esos años, estamos hablando que va en contra del tratado que tenemos firmado de derechos humanos conforme al 24. Entonces, nuestra autoridad debe de regresar a la esencia del amparo en cuestión también fiscal. Les voy a compartir. Vamos aquí. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen algún comentario respecto a esto? Les voy a mostrar, les voy a compartir, pero si quieren compartir experiencias en esto, aquí una vez estando en una charla salió el tema de las multas, que yo sí soy de los que me presto a litigar multas de los contribuyentes que no tienen recursos. Esta es la Prodecon, pero cuando era Prodecon yo sí me aventaba las multas de contribuyentes que no tienen recursos, y muchas veces una multa sobre todo de la de 12,000 pesos o de otras multas. A ver, aquí Angélica me dice: así es, el grueso de los contribuyentes mantienen Hacienda por no tener recursos para irse al amparo o juicio de nulidad, y se ha buscado acceder al amparo para todos. ¿Me estás preguntando, Angélica? Para poderte contestar. Sí, ok. Antes de 2006, el amparo, la ley de amparo permitía básicamente ser amparado cualquiera. El punto es de que no se podía tener todos el amparo antes de 2006 porque los abogados se cotizan o cobran mucho por un amparo. Tienen cierta forma una justificación o razón de ser, porque las notificaciones que hay dentro del proceso de un amparo no son como las notificaciones de que sigue un procedimiento con el SAT, con Hacienda, en un juicio de nulidad, que va un notificador a nuestro domicilio y nos notifica. Nos ahorra tiempo y dinero. En el caso de un amparo hay que ir al tribunal de circuito a ver los listados por lo menos 2-3 veces a la semana, para que primero para la audiencia constitucional, segundo para ver que no salgan más cosas, porque podemos por no estar yendo constantemente o todos los días o X días de la semana al tribunal para ver ese listado de las notificaciones. Si no soy enterado, puede ser que yo pueda ser desechado o un sobreseimiento o no poner algún recurso que me esté pidiendo el tribunal. Puedo perder el amparo. Entonces, como tengo que estar yendo seguida al tribunal de circuito o unitario, dependiendo del tipo de amparo, se designa una persona para estar viendo el asunto. Por eso muchos se cotizan. Esa es la justificación de muchos bufetos, despachos de abogados, para tener esos exorbitantes honorarios. Ok, así es. Si no lo sabían, así es. Por eso es la razón de que justifican el cobro estratosférico en muchos casos de un amparo para cuestiones, ¿vale? Entonces, sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces,
Ese es el punto de por qué. Segundo, obviamente, en el juicio de nulidad, en la demanda, no es necesario que yo me acredite como abogado. Entonces muchos que son estudiantes, pasantes, o que están auspiciados, respaldados por un abogado ya con cédula profesional, los va guiando en el proceso de un juicio de nulidad. No sé si esté bien o mal, podemos entrar en un debate, porque muchos el abogado está respaldando al otro, pero en el caso del juicio de amparo forzosamente tiene que ponerse en la demanda o en un escrito posterior la cédula del abogado que va a estar viendo el asunto, para verificar que es una persona apta, con conocimientos y demás, para poder poner el amparo. Por lo mismo se cotiza más, ¿sale? Entonces, por eso creo que la pretensión que tuvieron el Ejecutivo y la entidad, en este caso el SAT, y para hacer la reforma en 2006, creo que es violatoria de los derechos humanos, porque nos deja fuera a los demás contribuyentes que no tenemos recursos, ya sea para contratar una obra en primera instancia o para poder pedir la suspensión provisional o definitiva del acto agraviado, ¿vale? Entonces, ahora comparto, si ven la pantalla, porque voy a compartir ese artículo. Este es un artículo, no recuerdo el año, ahí creo que trae 2011, pero es antes de 2011. Esto es más o menos por 2010 que salió, ¿vale? En este artículo, básicamente, vamos a ver lo que dice primero. El origen. En México los contribuyentes gozan de una protección de la justicia probablemente mayor que en cualquier otra parte del mundo. Las leyes constitucionales de esta protección son endebles. Y ahí se arranca. Aquí voy a bajar. Si quieren esto, con todo gusto mándenme sus correos. Ahorita les paso mi correo. Aquí. El amparo fiscal, espero que lo vean todos, ha dado lugar a que ciertos grupos de contribuyentes se ven beneficiados con no pagar impuestos, mientras que otros en las mismas condiciones deben pagar, ya que en el sistema jurídico mexicano el amparo solo beneficia a quienes lo promueven y lo ganan. Se llama doctrina Otero. Es para los que nos dedicamos a esto, es cuando es como una, vamos, te pongo un ejemplo, una jurisprudencia. Si yo voy a un juicio de nulidad, con el solo hecho de invocarla y plasmarla en el juicio de nulidad, me beneficia, y el amparo, esta jurisprudencia fue interpuesta por otro quejoso agraviado y se transformó en jurisprudencia una tesis. Entonces me está beneficiando. En el caso del amparo, si lo gana alguien, no puede ser en beneficio de alguien que no lo promovió. Se ha pretendido que haya una reforma en ese sentido, que ha quedado en la congeladora, que si hay un amparo que versa sobre inconstitucionalidad y se concede el amparo, automáticamente ese amparo sea aplicable para todos. Es decir, que el poder legislativo se vea forzado a derogar el artículo o el capítulo de una ley donde se ha declarado inconstitucional, o si ese todo el cuerpo de una ley sea abrogada esa ley por ser inconstitucional. Esa reforma de la ley del amparo ha quedado en la congeladora, y les sigo mostrando el artículo, y nos habla un poquito de historia en México y demás del amparo. Aquí nos habla de que el proceso de un amparo es oneroso, el negocio. Aquí trae datos, ¿sale? Es un artículo muy interesante de todo esto, cómo se fue dando. Trae los casos de un amparo. Lo voy a minimizar y retomo. Traigo otro. Espero que sí lo hayan visto. Sí lo vieron todos. Sí vieron todos. Perdón, me dio un poquito como son el ojo. Sí vieron todos el artículo. Un amparo muy sonado por el año 2002, 2003. Sí lo vieron todos, nadie me ha contestado. Sí vieron el artículo, porque yo leí unas partecitas, pero no sé si lo vieron.
Por favor contésteme para saber que si lo veo, si no nuevamente comparto el escritorio y se los muestro. Ok, en 2002, 2003 más o menos hubo un amparo de dos empresas importantes, dueñas de este país, Jumex y del Valle, que fue por el IVA. ¿Se acuerdan que había una controversia con el fisco de esas empresas? Ok, se los mando. Disculpenme ahorita si quieren los volvemos a pasar para que lo vean. Pero de todos modos, con mucho gusto ahorita les muestro mi correo, mi tweet, mi face, y el que quiera se los puedo enviar o me envían sus correos para que yo se los reenvíe. Esas empresas tienen una controversia con el fisco en una interpretación del artículo de ley de IVA, que habla el 2A, que habla de lo que es tasa cero en alimentos y demás. Así te decía, no, los jugos aplican a tasa 16, bueno, en este tiempo a tasa 15. Por lo tanto, tú, Jumex del Valle, ya me dio aquí un poco de molestia el ojo, tú vas a grabar y vas a cobrar ese IVA. Porque decía la autoridad que los alimentos solamente eran en estado sólido o semisólido. ¿Y dónde fundamentaba la autoridad eso? En la Ley General de Salud, que hoy hay un criterio interno del SAT donde nos dice lo contrario. No puedes utilizar supletoriamente una Ley General de Salud para decir que es un alimento. Pero en ese tiempo sí lo utilizó para decirle a Jumex del Valle que un jugo, por ser líquido, un alimento líquido, no podía aplicarse la tasa 0, por lo tanto se aplicaba la tasa 15. Obviamente se van a todo el proceso de medios de defensa hasta llegar al amparo. Pero aquí yo creo que lo grave es que el juicio lo llevó Diego Fernández Ceballos, que es una persona que era senador, que estaba relacionado con todos los magistrados más importantes de este país, y le dan el fallo a Jumex del Valle. Pero lo grave no es eso, porque a lo mejor tenía razón, aplicar la tasa 0 porque es un alimento, porque al final es un alimento. Ese es el amparo como salió de la Suprema Corte. El punto de lo grave de este amparo fue que de 325 mil millones de pesos era el presupuesto de la Zagarpa o más, de recursos que tenían que entregarse la del Valle y Jumex, porque ganó ese amparo. Pero lo grave no es eso, se devolvió un IVA, pero recordemos la esencia del impuesto al valor agregado o un impuesto de consumo. El consumidor final es el que está pagando el impuesto. El que vende lo enajenante solamente traslada y cobra el impuesto. No es su impuesto, es el impuesto de el consumidor final. El procedimiento correcto que tuvo que haber hecho del Valle de Jumex no era quedarse con el impuesto devuelto del IVA, sino haber devuelto a cada consumidor final la parte proporcional que le correspondía en estricto derecho. Obviamente el amparo no iba en ese sentido. Se quedaron con toda esa devolución extraordinaria de recursos del fisco. Por eso el artículo 22 del Código Fiscal fue reformado en el sentido de cuando son impuestos indirectos, de la devolución no va a ser para el enajenante o el prestador de servicios. Sí, fue por el 2003 más o menos, 2004. Sino para el que se le cobró ese impuesto trasladado. Así es. Y esto es un parteaguas de que donde basó el Ejecutivo y la autoridad hacendaria para reformar el artículo 135. Y al poner ese candado de la suspensión provisional, pues muchos, si de entrada no tienen recursos para pagar un abogado y juntaron sus pesitos y consiguieron preso para interponer el amparo, al momento que interponen el amparo dicen, oye, pero como te están diciendo un crédito y como mejor no garantizas porque no tienes bienes y no tienes recursos, pues si no me haces un depósito en efectivo ante la tesorería del crédito, ya sabemos que es el triple del crédito, la autoridad hacendaria te va a ejecutar, va a aplicar el PAE. Entonces, a pesar de que esté el juicio en trámite, tú no te va a servir el amparo porque te van a aplicar el procedimiento.
o vas a garantizar. Y en 2011 se reforma nuevamente el artículo 135 en ese sentido. Me quise adelantar un poquito por el tiempo, volteé el orden de las láminas. Así es, Juan Carlos. Con esas reformas, acordemos cuáles son impuestos directos, básicamente es IVA y IEPS, ¿sale? Entonces, en ese sentido, sí, con todo gusto, si seguimos, si esto da para más, seguimos para más. Podemos mostrar machotes de amparo, hay recursos, está el recurso de revisión, el recurso de queja, reclamación, qué casos hacer cuando yo gano un amparo y la sentencia ejecutoria me favorece y la autoridad se niega a acatarla o me pide un procedimiento posterior. Entonces, por eso se da todo esto de esta reforma 2006-2011. Y en 2011 pues quieren remendar, por decirlo una corta, o revertir un poco la reforma de 2006 diciendo, bueno, si no tienes para depositar en la tesorería la contribución, accesorios y demás, pues si ya garantizaste y esa garantía está en firme, pues ya no procede el depósito. Pues sí, pero el punto es que muchos contribuyentes, recordemos que somos 50 millones de mexicanos en pobreza, otros tantos somos clase media, pymes, no tienen los recursos para garantizar. Entonces tienes una computadora, un escritorio, y es todo tu activo que tienes, y tus créditos fiscales son a veces para una persona de ese rango más o menos 30,000, 50,000, 100,000, 200,000 pesos. Pues nunca vas a tener para garantizar con recursos propios, con bienes o recursos, o pagar una fianza. Y si nos vamos que un tercero asuma solidario la obligación, pues va a ser muy difícil, ¿vale? Entonces aquí creo que donde podemos aplicar el artículo 24 del Tratado Internacional en el caso de que que en el caso de interponer un amparo y la autoridad hacendaria y el tribunal colegiado no quisieran concederme la suspensión provisional o definitiva, tendría que ir ante la Corte Interamericana exigiendo que se respete el artículo 24. Les voy a mostrar el artículo 24. Les voy a preguntar si lo ven completo. No sé por qué no se están viendo completos. A ver si está aquí. ¿Cuál es? Creo que es este. No, esta es la reforma. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No me acuerdo. Creo que es este. A ver si es este. Donde viene. Ok, es este. Esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrito en la conferencia. Lo ven todos. Si ahorita les digo, ven, si vieron eso que les mostré, esta pantalla. Esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sale? O conocido como Pacto de San José, que fue suscrito en 1969 por nuestro país. Si lo están viendo, me gustaría que me dijeran. A ver, no se ve. Nuevamente, aquí voy a compartir nuevamente. Comparto. Me dicen ahora sí si lo ven. Voy. Estoy tratando de solventar aquí el problema. Ok. Ahora, ¿lo ven? Aquí está, Convención Americana sobre Derechos Humanos, escrito en la conferencia del 69, Pacto de San José. ¿Ya lo ven? ¿Ahora sí lo vieron? ¿Ahora sí lo vieron? Ok, les voy a poner nuevamente la convención. Vamos a ir al artículo 24. Ah, ya me fui muy atrás. Aquí anda. También el artículo 25 es muy importante, pero para todo esto quiero ver.
Ay, ven que yo sé que aquí. Artículo 24. Aquí está. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la, aquí, a igual protección de la ley. Si a los demás que no son juicio de amparo, voy a dejar de compartir el documento para comentar. Si yo en otro tipo de un juicio de amparo que no sea para cuestiones fiscales pido la suspensión y no me piden garantizar, ¿sale? Por ahí cualquier índole, me están discriminando. Yo así lo interpreto en el artículo 24. Por lo tanto, puedo irme ante la Corte Interamericana para exigir que se me haga aplicable la suspensión que no me quiere conceder, porque no tengo con qué garantizar ese interés fiscal, ¿sale? Esa es la premisa. Y ese es el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, Pacto de San José, suscrito en 1969 por el Estado mexicano. Por lo tanto, si lo vemos dentro de la jerarquía de normas, Constitución, tratados internacionales, está sobre las leyes federales y el amparo es una ley federal. Por lo tanto, tiene supremacía este artículo y por lo tanto podríamos pelear esto. Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Hasta aquí no hay dudas. Vamos bien. Roberto, todos. Alfredo, Álvaro, Araceli, Juan Carlos, Eric, Eusebia, Guadalupe, José Luis, Cali, Luis Cadena, Marcos, Mariana, Miguel, Angélica, Nelly, Pablo, Pati, Ramón, Riviera, Roberto, Tocayo, Sofía, Tete, Ubaldo. Vamos bien, ok. Por eso la importancia hoy. Seamos contadores, seamos abogados o gente que estamos inmersos en este medio, de actualizarnos, y en el caso de los contadores específicamente, no dominar la ley de amparo, no dominar tratados internacionales, pero sí estarnos actualizando en este sentido, tomando cursos donde nos den esta luz, porque siempre el cliente, antes de ir con un abogado, siempre nos pregunta a nosotros como contadores, oye, pues a mí me comentaron esto del amparo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión? Podemos aplicar, irnos ante la Corte Interamericana en caso de que no proceda el amparo, bla, 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 todo eso. Entonces, no que dominemos, pero sí, mira, yo lo que te puedo decir someramente es grosso modo, es esto y esto y esto, salvo la mejor opinión del especialista que es el abogado fiscalista, obviamente, pero sí tener las nociones, primero también porque en este mundo siempre hay gente charlatana y tener nociones de que, oye, como lo que me está diciendo esta persona, como que no va por ahí, como que no es muy creíble, no dudar de la capacidad de los expertos, pero sí evitar caer en manos de muchos charlatanes que hay en este medio, que te dicen, te doy una beca para que vayas a España y estudies una maestría, una especialidad, un doctorado de derecho fiscal en España. Sí, pero acuérdate que las leyes españolas tienen un ámbito de validez espacial y temporal, no aplicables en México, porque es otro estado, y todo lo que te dicen sí, pero el derecho fiscal es el México y el otro, digo, porque así se ha dado de que quieren aplicar muchas estrategias con jurisprudencias y no sé qué, pero pues cuando no te dicen que son jurisprudencias o son cuestiones de España, de otros países que son inoperantes en nuestro territorio simplemente por la soberanía de cada estado, ¿vale? Ahí se los dejo de tarea. Por lo tanto, les reitero, les pido, si estemos al pendiente. Por eso a mí me gusta tocar temas que no solamente tienen que ver con la cuestión de nosotros los contadores, sino también la parte de la cuestión de derecho. Lo poquito mucho que sé de derecho, me gusta compartirlo con los colegas, con la gente, para que por lo menos tengamos una noción de esto y son kamikazes. Sí, Juan Carlos, no, y hay otros que son otras cosas, que los testigos de Cocú y no sé qué, también hay unos testigos de Cocú que son igual de tremendos.
Así es, sí, por eso tengan cuidado, por eso yo creo que si quieren tomamos, agendamos también una charla sobre sobre en qué casos podemos aplicar una tesis, en qué caso es una jurisprudencia, cómo podemos entender el cuerpo de una jurisprudencia, que época décima, época octava y demás, o sea, para irlas entendiendo. Y cuando nos dicen, oye, es esta jurisprudencia, y dicen, no, es que es una jurisprudencia, sí, pero ¿cómo sé que esa jurisprudencia todavía está vigente? Si podemos llamarlo de una manera, ¿vale? Entonces, seguimos. Y en serio, es apasionante todo esto de los ámbitos, el contable fiscal y el derecho fiscal, cuando los tratamos de conjuntar y se complementan. Es fabuloso eso del derecho, es fabuloso el estudiarlo. Y no solamente la parte dogmática o la parte esquemática es decir, la parte de la ley, el derecho objetivo, sino el derecho subjetivo y la filosofía del derecho y la teoría del derecho y la teoría jurídica como tal. Ramón, la jurisprudencia es obligatoria para un tribunal. La tesis es un antecedente de lo que puede ser una jurisprudencia, por lo tanto no es obligatoria para un tribunal. Y si hablamos de una tesis y una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplica para el Tribunal de Justicia Federal Fiscal y Administrativa, no para los tribunales colegiales y mucho menos para la Suprema Corte. Entonces también tenemos que ver en varias perspectivas de la jurisprudencia. La jurisprudencia en general está por arriba de la tesis, por lo tanto es obligatoria la jurisprudencia para los tribunales. La tesis solamente puede llegar a formar jurisprudencia y por lo tanto no es obligatoria, puede ser un criterio para los tribunales. Otra visión de esa misma jurisprudencia de esa tesis: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aplica ahí las tesis y las jurisprudencias, pero no puede aplicar para el tribunal de colegiado y de unitario, mucho menos para la Suprema. Pero al revés, sí, una jurisprudencia y una tesis de un tribunal de circuito unitario aplica para el tribunal fiscal, y con mayor, si lo menos puede lo más, pues el más puede lo más. Entonces la Suprema Corte aplica para el tribunal. Si fui claro, con toda confianza, si no me doy a explicar, con toda la confianza me lo pueden achacar, si les fue claro esta explicación de la jurisprudencia, tesis y cómo aplica entre los diferentes tribunales. Ok, resumo. Primer punto de la jurisprudencia: la jurisprudencia en términos generales obliga a cualquier tribunal. La tesis no es obligatoria. La tesis puede formar jurisprudencia, ¿sale? Ahí, hasta ahí. En el ámbito de los tribunales, una jurisprudencia de la Suprema Corte se aplica a los tribunales de circuito y a los unitarios y al tribunal fiscal. Una jurisprudencia, o vamos de abajo hacia arriba, una jurisprudencia del tribunal fiscal no aplica a los tribunales de circuito ni a los unitarios, mucho menos a la Suprema Corte, ¿sale? En el caso de la fiscal son 3, en los demás casos son 5. 5 en el mismo sentido y ninguna en contra, ¿sale? Sí, hasta ahí, sí, ahora sí fui más claro. Ramón, ¿sí fui más claro ahora? Carly, todos, José Luis, muy bien. Con toda confianza, porque luego uno piensa que es uno claro y resulta que no. Ahora hay que ver los tiempos que puedo interponer ese amparo. En términos generales, la interposición es de 15 días. Una vez que soy notificado, el siguiente día empieza a correr el tiempo de los 15 días para interponer un amparo. Por eso es importante, a diferencia de una notificación de un que tengo para efectos fiscales, en términos generales aquí es a partir del día siguiente, no como código fiscal, que se suelta efectos jurídicos tal fecha y al siguiente día empieza a computar para poder empezar a contar. Aquí me notifican hoy, mañana empieza el
término de los 15 días. Eso es en término general. ¿30 días en qué casos se aplica? Hábiles, son hábiles, toda la cuestión de tribunales y demás de son hábiles, a menos que la norma diga naturales o calendario o días corrientes, ¿vale? Siempre son hábiles. En el artículo 22 establece 30 días en qué casos, cuando estamos hablando de vigencia de leyes, ¿vale? Entonces aquí importante, hoy entra primero de enero, entra la ley ICR, reformas a la ley ICR, tengo que empezar a computar el siguiente día, ¿sale? De la vigencia de la ley, para que no se nos vayan los tiempos, porque por ahí he visto muchos abogados que se les ha pasado, y por el desconocimiento, no quiero decir ignorancia, pero desconocimiento del contador o del contribuyente, pues tú le crees al abogado, no, pues sí, mira, está en tiempo, porque no sabemos computar estas fechas. Es importante que tengamos la noción para que nosotros como contadores, mira, pues, vuelvo a lo mismo, el contribuyente nos tiene mucha confianza, nos considera letrados. ¿Cómo ves? Sí, como tú no sabes qué dices, pues sí, dijo el abogado, pero sí tener en este caso, ya son las 6, no quiero robarle tiempo a Juan Carlos. Continuamos el otro viernes. Espero que ya la sala no tengamos problemas con el aula virtual para poder transmitir del campus universitario de la UNAM. Ok, para poder transmitir el otro viernes, primero de Dios, desde el campus universitario de la UNAM, darles un pequeño recorrido en lo que damos la charla. Continuamos con esta charla del amparo. Me despido, un abrazo de todo corazón, que Dios me los bendiga. Continuamos el otro, junten sus dudas, sus comentarios, todo lo que puedan. Continuamos con esta charla. Espero ir a Puebla. Tengo un pequeño allí un compromiso que repentino que me salió de trabajo. Espero poderlo solventar. Ok, les paso para que vean todos. Espero sí poder cambiar eso. Estamos hablando de unos compromisos que espero poderlos agendar, cambiar y poder asistir, porque sí, ya de hecho ya tenía agendada pagar esta semana lo de la asistencia, pero se me complicó esto. Entonces la papa, hay que buscar la papa, y digo, y son compromisos con que estamos hablando de cuestiones de términos nuevamente, de varios juicios de nulidad y de amparo, y entonces espero poderlos tener antes y poder asistir. Santa, voy a poner mi correo, porque se me olvidó, ahí está mi Face, me puede encontrar como Sergio Loera, mi Twitter, y les dejo mi correo, se me olvidó ponerlo. Santa, ¿me puedes desbloquear para que puedan ver mi correo, por favor? Que me pasó a ponerlo en la lámina, yo según lo puse, pero ahorita estoy viendo que no. Si ven mi correo todos, con arroba y todo, por favor díganme, no, para que Santa me pueda desbloquear y lo vean. Espero asistir. Santa, porfis, puedes poner mi correo. Ahí está mi correo. Envíenme su correo, les envío el material, lo pueden leer. Y en lo que tengan dudas de ese material lo podemos comentar, como lo hacía con los chicos en clases. ¿Vale? Nuevamente me despido, gracias por su atención. Los estimo mucho. Gracias por su paciencia. Nos vemos. Bye.